Llegó el momento de hablar de salud en Directo América y por ello le doy la bienvenida a mi compañera Mar Romero. Mar, buenos días. Buenos días, Andrés. Mar, vamos a empezar hablando de Alzheimer. Hay nuevos hallazgos en la relación que une la genética y esta demencia. Sí, es una historia que a mí particularmente me ha causado muchísima curiosidad, sobre todo porque además está encerrada en un pueblito no muy lejos de aquí. No sé si conoces el pueblo de Yarumal, que está a 3 horas al norte de Medellín aproximadamente, Claro que sí. un pueblo de la región paisa, antioqueña, colombiana, que pues en este pueblo desgraciadamente sufren de una mutación genética heredada probablemente desde el siglo XVIII de una persona española, un hombre o una mujer que viajó hasta allí y les heredó esta mutación que hace que tengan y que desarrollen una demencia precoz, Alzheimer precoz. Hay unos 6.000 descendientes de esta persona en estas familias y hay unas 1.200 con esta mutación. De hecho, durante décadas se pensó que era una maldición o algo resultado de brujería hasta que se dieron cuenta, ¿no?, de que en verdad era culpa de esta mutación y también el resultado de décadas y décadas de aislamiento y de relacionamiento dentro de ellos mismos, ¿no?, dentro de las mismas comunidades. Los científicos de la Universidad de Antioquia llevan años investigando esta población para intentar desvelar las claves de una enfermedad tan misteriosa como el Alzheimer y que afecta a tantos millones de personas, y han descubierto varias cosas. En la más reciente hallazgo se publicó precisamente ayer en la revista Nature. Primero, por supuesto, está cuando identificaron, ¿no?, la mutación que está detrás de esta demencia precoz y que lleva el nombre de mutación paisa, de hecho, por el gentilicio popular de esta región antioqueña de Colombia. Pero luego también encontraron 2 personas que eran resistentes, a pesar de tener esta mutación que les haría desarrollar demencia precoz, lograron resistir el Alzheimer durante décadas. La primera fue una mujer que se llamaba Aliria y le descubrieron esta mutación llamada Christchurch, y luego este reciente hallazgo del que vamos a hablar hoy, en el que nos vamos a focalizar hoy, es un segundo caso, una mutación distinta llamada Colbos, por Colombia y Boston, así la bautizaron, que fueron los 2 lugares donde se desarrolló la investigación. El segundo caso, por lo tanto, de un hombre resistente genéticamente a este Alzheimer al que habría estado condenado si no tuviera una mutación genética específica, en este caso protectora, que contrarresta los efectos de la mutación dañina. Es decir, una mutación que protege contra el Alzheimer. ¿Qué sabemos de esta mutación, de esta segunda mutación, Mar? Pues primero, este paciente no tenemos su nombre, se llama paciente J y es el principal sujeto del estudio, pero se sabe que su hermana también tenía esa misma mutación. Las personas que tienen la mutación paisa, es decir, la mutación dañina que les provoca el Alzheimer precoz, empiezan con el deterioro cognitivo leve a los 44 años, muy temprano, es verdaderamente dramático, y empiezan con la demencia ya severa a partir de los 49 años, como vemos muy pronto para este tipo de enfermedades. Sin embargo, el paciente J no mostró deterioro cognitivo hasta los 67 años, es decir, 20 años después de lo que se esperaría que hubiera empezado a desarrollar síntomas del Alzheimer. Y a los 72 años demencia, y su hermana, de la que se tiene mucha menos información, pero también se recogen algunos datos, sabemos que empezó con el deterioro cognitivo a los 58 años y a los 61 años con demencia. Entonces también había un retraso de más de una década respecto a los cuadros clínicos que se esperan de las personas que tienen esta mutación paisa. Y que aún así es una edad muy temprana para que comience este Es tipo una de edad demencia. muy temprana, pero al menos son 10, 20 Claro. años después. Mar, ¿la mutación protege partes específicas del cerebro relacionadas con esta demencia? Sí, sabemos, lo hemos explicado varias veces, que el Alzheimer está muy relacionado. Una de sus señas pues claramente distinguibles es que se acumulan proteínas en el cerebro. Hay la acumulación de beta-amiloide en el cerebro que impide que las neuronas transmitan bien información, y luego los llamados ovillos, como unos enredos de la proteína tau dentro de las neuronas. ¿Qué hicieron? Compararon los cerebros de las personas con la mutación dañina y, por lo tanto, Alzheimer temprano, y el cerebro del paciente J, y vieron, por ejemplo, estas zonas que están en rojo en este gráfico son las zonas donde el paciente tenía muchas menos proteínas tau que sus compañeros que sí habían desarrollado Alzheimer precoz. Algunas de estas zonas están en el lóbulo temporal medio, que es precisamente la zona del cerebro relacionada con el procesamiento de la memoria y con también la percepción del tiempo, 2 de las cosas que se ven más afectadas precisamente en los pacientes que desarrollan demencia, ¿no? Mientras que, en cambio, es verdad que hay zonas que están igualmente dañadas, pero al menos tenemos este mapa de estos lugares específicos. Algo que es interesante también es que esto es relativo precisamente a la proteína tau, pero que en caso de la proteína beta-amiloide, que sabemos que también está relacionada con el Alzheimer, estaba igualmente dañado. Se sabía que lo había acumulado durante años sin embargo, mostrar síntomas de demencia.
Ahora, la gran pregunta alrededor de todo esto es ¿qué hallazgos representan estos para el futuro? Sí, por supuesto, siempre que hablamos de estos descubrimientos tenemos que pensar qué nos puede comportar en el futuro y especialmente en una investigación como la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos ahora cosas que antes no teníamos, mapas del cerebro de 2 personas que resistieron a este Alzheimer hereditario durante décadas. Sabemos que en el primer caso, por ejemplo, en la mutación esta de Christchurch de la señora Aliria, la paciente tenía muchos menos niveles de tau a nivel general en su cerebro, mientras que en el caso del paciente J, al que hemos hablado hoy más específicamente, había menos tau solo en lugares específicos del cerebro. Sabemos que ambos tenían mucho beta amiloide acumulado durante décadas y también sabemos han identificado cuáles son estas 2 mutaciones diferentes pero con el mismo resultado, retrasar, bloquear el Alzheimer durante décadas. Si se investigan mejor cuáles son los mecanismos que hacen que estas mutaciones genéticas bloqueen la aparición del Alzheimer durante tanto tiempo, se puede entender mejor, ¿no?, cómo funciona la enfermedad. Es una información muy valiosa en una enfermedad tan misteriosa, ¿no? Y terminamos muy brevemente con una cita que daba el principal investigador de este tipo de estudios, Francisco Lopera, de la Universidad de Antioquia, que dice eso, que la enfermedad y la cura habitan juntas en la naturaleza, en este caso en este pequeño pueblo de Yarumal, que solo hay que leer la naturaleza e imitarla. Si lo logramos, podemos retrasar la aparición del Alzheimer durante 20 o 30 años. Bueno, un caso bastante curioso y también muy prometedor, Mar. Muchas gracias por esta noticia. Gracias, Andrés. Nos vemos mañana en otra nueva jornada.